Muy buenas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio especial presentado por el Ministerio de Evangelización y la Dirección de la Iglesia Internacional. Hoy abordaremos en este minuto el plan de evangelización permanente de nuestra iglesia. Este plan lleva por título Cada uno gane uno. Ha sido presentado en varios eventos y se ha pedido una explicación exhaustiva sobre el mismo y trataremos de llevar la suficiente información como para darnos cuenta de que este plan no es una utopía, no es algo que está ajeno a nuestra realización, sino que es posible realizarlo. Un día Jesús habló de cómo debía moverse el asunto de los talentos e hizo una exposición donde en su relato, en su parábola, habla de un talento, de 2 talentos, de 5 talentos. El de 1 no hizo absolutamente nada, el de 2 ganó 2 y el de 5 ganó 5. Pero qué interesante es saber que no hay límites, que el límite no eran 5, podía haber sido 10, 15, ni 2, debió ser 2, y el 1 tampoco debió ser 1, siempre es necesario ejercitarse. Y aquí me recuerdo de alguien que decía que lo que se ejercita se desarrolla. El evangelio que predicamos, nuestra iglesia fundada, acercándose velozmente a la centuria, y nos damos cuenta que estamos en un lapsus detenido en el tiempo. El mensaje que nosotros estamos proyectando es un mensaje que trasciende, porque no es un mensaje exclusivista, es un mensaje donde Jesús dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí se entiende el mensaje abierto de nuestra teología, a toda criatura. Condiciones, el que cree y se bautiza, pero es parte de nosotros el hacer posible que esto se realice. A veces no vemos cómo es posible, pero en las cosas que son de material importancia, como es el átomo, y su desintegración nuclear nos da quizás una fuerza explicativa para decirnos qué es lo que está pasando y cómo puede producirse y cuál es la razón de esa explosión evangelística que soñamos. Y diría que cuando se produce la desintegración del átomo para convertirse en energía, siempre se está multiplicando por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128 y así infinitamente en el espacio numérico. Esa es la esencia de lo que queremos decir cuando decimos cada uno gane uno. En ocasiones, cuando pensamos en esto, estamos creyendo que es distante y creemos que debemos ir a la China, a España, a Indonesia, y el alma está a nuestro lado, que pudiera ser nuestro vecino, un compañero de trabajo, un amigo, alguien que monta con nosotros en un avión, alguien que va en un bus, alguien que puede estar en un tren. Definitivamente, viajando juntos, podemos tener un espacio para extender nuestra palabra, o puede ser quizás una de esas personas que en algún momento estuvo con nosotros y ya no está, o un componente de nuestra familia. Realmente el mejor, más amplio y más especial campo misionero es el nuestro, el de nuestra casa. ¿De qué nos vale, pues, alimentar espiritualmente a tantos si no podemos decir lo que dijo el gran Josué, el paladín de la historia? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es muy importante cuando hablamos de este plan y en la introducción del mismo
se habla del liderazgo de la organización, que son los primeros que tienen que ser motivadores para lograr este objetivo, que no es el objetivo de la iglesia, es el objetivo del cristianismo, del evangelismo internacional. Si algo se puede hablar en grandeza de hombres, un relato como el de George Washington, cuando estaba enfrentando las fuerzas del ejército inglés aquí en la nación norteamericana, hubo un momento en que salió de su tienda de campaña y comenzó a desandar por el campamento militar, y cuenta la historia, una anécdota real de George Washington, que vio un grupo de hombres dentro de una hondonada tratando de sacar un enorme trozo de madera para un trabajo X. Y había un sargento arriba que daba las órdenes, y más fuerte, y suban, y empléense. Y el general Washington se acercó allí y le dijo al sargento, él no tenía sus charreteras, no tenía los grados, el sargento ni conocía al general, y le dijo, sargento, ¿por qué usted no los ayuda? El sargento le dijo, ¿usted no se da cuenta que yo soy un sargento? Se desmontó del caballo, se introdujo en el pedazo aquel donde había una hondonada de tierra, y unido a los demás comenzaron, y con fuerza y trabajo sacaron el trozo enorme de madera. Cuando terminó, se quitó un poco la tierra, el lodo, y mirando al sargento le dijo, sargento, cuando usted tenga necesidad de algún trabajo como este, no dude en ir a la comandancia y preguntar por mí, George Washington, y estaré siempre disponible para venir a ayudarlo. La lección va implícita. Mensajeros, líderes, pastores, oficiales de la iglesia, el misionerismo no es una opción. El misionerismo no es una alternativa. El misionerismo es la razón de ser de la iglesia, y como líderes tenemos que estar dentro de ese proyecto que tenemos en el presente. ¿Cuál es la misión? Id y predicad el evangelio a todos. A todos. Y esto es doctrina. Cuando yo hacía mi máster en teología, alguien que estudiaba conmigo, un pastor de una denominación, me dijo, ¿cómo usted trabaja, pastor? Le dije, nosotros hacemos de esta manera, de esta otra. Y él me dijo, no, yo aplico lo que dice la palabra. La palabra dice que el Señor añadiría a su iglesia todos los que habrían de ser salvos. Yo abro las puertas del templo y los que comulgan vendrán, porque es promesa de Dios. Yo creo en eso. Lo he probado muchas veces. Y Dios trae a los hermanos, pero nos dio la misión de salir y predicar a todos. No es sentados en el templo absolutamente, ni esperando que lleguen las almas. Tenemos que ir a buscarlas en el nombre de Jesús. Es parte de nuestra doctrina que todos participen. Y nuestra misión, la leeré una vez más, porque la hemos visto y está dentro de nuestros materiales. Dice así: predicar el evangelio para que las personas conozcan a Dios y tengan un encuentro personal con Él a través del Espíritu Santo, vivan de acuerdo a sus mandamientos, amen a sus prójimos y sirvan al mundo como representantes de Cristo. Y este es el paquete completo, porque cuando hablamos de nuestra misión, lo fraccionamos tan solo en la primera parte: id y predicad el evangelio a todos. Es un mandato imperativo, es una acción de hacer para todos. Pero si hay una misión, también hay una visión. Y esta visión es llenar toda la tierra del conocimiento de Dios. La leemos. Dice así: llenar la tierra con el conocimiento de Dios, comenzando por nuestro hogar hasta llegar a otros continentes, conduciendo las almas bajo los conceptos de santidad por medio de la obra del Espíritu Santo, preparándonos para recibir al Señor en su segunda venida e ir a vivir con Él por la eternidad. Fíjense que
debemos comenzar por nuestro hogar. Nuestro hogar tiene que llenarse del conocimiento de Dios. Hay ejemplos puntuales en la Sagrada Palabra que nos identifican cómo podemos aplicarlo en el presente y llenar el conocimiento de Dios. La tierra donde primero tenemos que sembrar es a nuestro alrededor. Hay un hombre que la Biblia lo considera justo, un justo con características, pero es justo y dice que se consumía por el sufrimiento mientras veía lo que sucedía en Sodoma. Pero esta justicia mantenía una fe que no era una fe evangelizadora, era una fe propia, una fe personal, que no es la que nosotros tenemos que practicar. Si la practicamos es para salvación nuestra, pero tiene que ser una fe que fructifique, porque Lot no influyó en nadie. Tenía muchos siervos, tantos tenía que tuvieron problemas con los de su tío y descendió al valle del Jordán, donde terminaba antes, que era el valle de Sidín y que después se llamó el Mar Muerto. Allí en Sodoma tenía muchos siervos, tenía hijas, tenía esposa, tenía yernos, y sobre ninguno de ellos llegó la bendición, porque solamente Lot tenía justicia para él, tenía fe para él, y esa no es la que nosotros soñamos, no es la que nosotros creemos. Nosotros queremos una fe que se multiplique en lo de nuestra casa y en las personas que están a nuestro alrededor. Esa es la fe que tenía un hombre que era militar, que vivía en una ciudad y que un día un ángel se le apareció y mandó a buscar al ministro en quien se había depositado todo el ministerio. Jesucristo depositó en Pedro mucha fuerza, mucha acción, depositó en él muchas responsabilidades, y a él fue a quien mandaron a buscar. Y cuando Pedro llegó a casa, se encontró con una enorme sorpresa. Y la sorpresa era que no solo lo estaba esperando Cornelio, lo estaba esperando Cornelio, su familia, sus amigos militares, los vecinos. Y lo importante es que esas personas habían sido influidas por la manera y el estilo de vida de Cornelio. Esa fe que aún sin conocimiento razonaba un accionar de oración y buenas obras. Qué interesante. Ese es Cornelio. Y en el versículo 44 del libro de los Hechos, en el capítulo 10, dice la Sagrada Escritura que no solamente Cornelio, sino todos los que estaban allí participaron del avivamiento, y dice que todos los que estaban escuchando fueron llenos del Espíritu Santo. O lo que es lo mismo, llena la tierra del conocimiento de Dios, comenzando por nuestro hogar, y después entonces podremos soñar en el conocimiento para otros continentes. La falta de crecimiento no es normal. El enanismo, en cualquiera de sus facetas, va en contra de lo que es la estabilidad normal y el desarrollo de la vida. Porque cuando vemos un bonsái, ese bonsái lleva una preparación especial para que sea un árbol pequeño, y lleva un trabajo y una preocupación de quienes lo hacen y le cortan las raíces y le dan un alimento de agua especial. Bueno, lo que ustedes saben que puede ser un arbolito pequeño llamado bonsái. Cuando nos encontramos con que el crecimiento no se produce, es algo anormal. Y nosotros estamos caminando, como dije hace unos minutos, llegando a la centuria. Solo quiero traer algunos datos que nos llevan a consideración. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer numérica y geográficamente, pero tenemos excusas, que tenemos una doctrina fuerte, que tenemos situaciones complejas, que nosotros nos vestimos de esta manera, que somos observadores de esto, que somos observadores de lo otro, que tenemos ciertas dificultades, que el idioma, que etcétera, etcétera, etcétera. Quiero traer algunos ejemplos, y quiero hablarles de que en el año 1910 se produce el acontecimiento de la creación de una organización que se ha conocido desde ese entonces como las Asambleas de Dios.
12 años después se funda nuestra iglesia, en el año 1922. Lo importante de yo traer aquí el mensaje de las asambleas de Dios es decirle que en el año 2015, que fue la última estadística que encontré, numéricamente hoy las asambleas de Dios están regadas, diseminadas por el mundo entero, con la friolera de 67.992.330 miembros contabilizados, apenas 12 años antes que nosotros. Que no son observadores del sábado, que no comen, que... Bien, no hay por qué preocuparnos. En el año 1844 se produjo un movimiento donde hay un grupo de personas que observan el sábado, que observan la ley de salubridad, que tienen también un estilo peculiar y formas estrictas para vivir, y sin embargo los adventistas del séptimo día son, en este presente, en la última estadística que encontré, 21.556.837 en número. Nosotros apenas somos algunos miles. ¿Qué pasa con nuestro crecimiento? ¿Qué pasa cuando pensamos que si nos vestimos de esta manera o de la otra? Solamente observen, hermanos amados, cómo se visten los practicantes del Islam. Los practicantes del Islam practican cosas que nosotros somos, quizás algunos lo hagan, pero somos incapaces de poner una manta en una terminal de ómnibus o en un lugar público y arrodillarnos buscando orar. Quizás alguien lo haga, pero los demás tranquilos, quietos en algún sitio. Y esas personas practican la oración 5 veces al día y paralizan los eventos deportivos y paralizan lo que tengan que paralizar para orar. Porque tienen un mes que es de ayuno, porque no comen cerdo tampoco, porque tienen restricciones, porque su vestimenta en las mujeres es extraordinariamente ortodoxa. Y son, en la última noticia que tengo aquí, 1.910 millones de seguidores en el mundo. ¿Qué pasa? Que nosotros somos apenas algunos miles en el mundo que vivimos. Necesitamos crecer espiritualmente. Y cuando hablamos de crecer espiritualmente, estamos hablando a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios, adorar en el templo, vivir para Él, tener una participación plena de lo que nosotros soñamos, de lo que aspiramos, vivir en la tierra, aquí, viviendo aquí, ensayando el reino de Dios, que tendremos un día en la Nueva Jerusalén. Pero también necesitamos crecer numéricamente. Y cuando hablamos de crecer numéricamente, el crecimiento no es del pastor. Las obligaciones de la iglesia no son del pastor solamente. Todos estamos imbricados en este asunto. Y cuando esto se produce, necesitamos comprender con exactitud que todos debemos lograr que otro venga y conozca de Jesús. Que otro venga y pueda comprender que el evangelio sana, salva y redime. Y después de ese crecimiento numérico, y cuando la solidez esté hecha, entonces pensaremos y trabajaremos, y de hecho se está tratando de realizar, lograr un crecimiento geográfico en continentes ajenos al continente americano, donde se fundó nuestra organización. Hay un detalle que está implícito en este proyecto de trabajo, donde aquí nos dice textualmente: no todas las iglesias crecen del mismo modo y alcanzan el mismo tamaño, pero todas deben crecer sin excepción como resultado de su vitalidad. Es decir, el crecimiento no tiene que ser igual en este lugar o en otro. No, pero lo que sí es importante que se comprenda es que tenemos que crecer, y creciendo lo haremos espiritual, numérica y geográficamente. Hay que pensar, como decía, que esto no es un asunto del pastor solamente. Esto tiene que estar involucrada toda la hermandad. Tiene que estar involucrada la hermandad, porque nuestros misioneros tienen compromisos de horarios. Los miembros de la Brigada de Luz tienen compromisos de horario de trabajo. Los miembros ungidos tienen compromisos de horario de trabajo para misionar, para bendecir a los demás. Hay cosas que se aplican, y en este esfuerzo congregacional se habla de 4 pasos, se habla de trabajar en grupos pequeños, se habla de salir a buscar al perdido, se habla de presentar buenas programaciones y seguir trabajando en grupos pequeños.
Cuando rebaso 35 años de trabajo pastoral ininterrumpido, quiero darles un testimonio, mis hermanos, de Matanzas. Cuando yo fui ordenado pastor en el año 1986, fui a vivir para Matanzas siendo muy joven. Matanzas es una ciudad del occidente de Cuba. Vivíamos un proceso difícil en la nación caribeña. Había una transición paulatina de aquella oscuridad absoluta y la persecución trágica que marcó nuestra iglesia y que hizo que la diáspora creciera, y nosotros estábamos en una generación naciente en la ya distante década de los años 80. Y llegué a aquel lugar, cuna de los 500 que fueron bautizados por el apóstol Daddy John en su viaje evangelístico del que trata el manual. Y cuando llegué allí me encontré un grupo de ancianos que aún perseveraban de aquel tiempo. Pero cuando llegamos, comenzamos a buscar el medio y el espacio para que muchos se convirtieran. Y había un hermano conmigo que me dijo: pastor, vamos a hacer un ajuste. Nunca lo olvidaré. Me marcó toda la vida. Un hermano de esos que tiene facilidades de tocar puertas, de ir a predicar el evangelio. No interesa que te tiren la puerta, nada. Para él todo era simple. Él se llama Natanael Tápanes y en estos momentos vive aquí. Recientemente acaba de llegar de Cuba y es partícipe como miembro de esta mi iglesia. Resultó que no fuimos a predicar en los pueblos distantes. Nos hicimos un compromiso de predicar en la circunferencia de la iglesia, en las manzanas cercanas a la iglesia. Y en un tiempo en que el país no tenía fluido eléctrico, no existía absolutamente nada, condicionamos el programa al mejor horario para que todos pudieran venir. Y cuando no asistía nadie, pudimos abrir las puertas de nuestra iglesia con 70 o 80 visitas que comenzaron a asistir una y otra vez. Y de esos hay decenas que todavía permanecen en la iglesia. ¿Qué hacer con este grupo? Si hay un hermano que tiene facilidad para predicar la palabra, une a los otros y salgan en un equipo, porque hay algunos que son escasos, pero tienen otro talento. Pueden cantar una alabanza, pueden hacer una oración. Utiliza y escoge los recursos para que esos grupos estén variados. La señal, muy interesante: si existiera un matrimonio, nunca lo separen. Nunca separe un matrimonio. Siempre permita que trabajen juntos. Y que esos hermanos, si hay hijos del matrimonio, como dice el plan, pues pueden y tienen liderazgo, pueden asumir esta responsabilidad. Pero lo importante es que hayan dones y talentos en estos grupitos pequeños, que aquí se estimula que sea de 6. El número es optativo. Puede ser más, puede ser menos, pero lo que es importante es que haya una multiplicación de esos grupos para que el mundo conozca en una esfera multifacética de que somos predicadores del reino del cielo. Hay cosas que son interesantes y es la formación de otros pequeños grupos. Y esos pequeños grupos estarán formando otros nuevos grupos. Y cuando haya un liderazgo que funcione y logre un grupo, la mitad del grupo que ya ganó un grupo se forma con los otros que ganaron. Y así la iglesia va haciéndose, como decía hace unos minutos detrás, con la explosión atómica, cuando el átomo se transforma en energía. Y vamos creciendo sin darnos casi cuenta de lo hermoso que es, la evangelización desde esta perspectiva. Recuerda, es importante estar en sitios donde podamos llegar y lograr expansión geográfica. Pero es muy importante que tú puedas comprender que los que están a tu lado les es más fácil llegar a la iglesia que estar buscando en otros pueblos. Cuando lleguemos a otros pueblos, llegaremos para tener un sitio donde estar, pero es más fácil venir de cerca que estar distante para asistir a la iglesia. Hay hermanos que tienen facilidades para enfocarse en visitar hospitales, para orar por los necesitados, para orar por los enfermos, para aplicar este tema de dar, de bendecir. Y usted tiene que mirar estos elementos para poder hacer que la iglesia crezca funcionalmente. Todo esto tiene que ser coordinado
y trabajado desde la perspectiva de un plan pastoral, de un plan de liderazgo, donde no andemos como locos o nos crucemos por las calles o vayamos al mismo lugar. No. En este minuto la pandemia ha golpeado mucho y se ha paralizado más de 5 años y medio de trabajo en un sitio donde todos los miércoles a las 9:30 había un programa de habla hispana en un enorme edificio atendido por el pastor. Y así otros hermanos y otros haciendo grupos y grupos. Y vamos creciendo en gracia y vamos creciendo en número. No permitas que este espacio se pierda, sino que unidos monolíticamente en un solo pensamiento podamos participar del reino de Dios en la tierra. Hay algo que es muy interesante y es que todo el mundo se involucre. Si usted tiene hermanos con talento musical, escójalo y multiplíquelos en esos grupos. No haga un grupo de músicos nada más, ni haga un grupo de personas que solamente tengan en sus aspiraciones visitar los centros hospitalarios o sencillamente que estén ocupados en la parte filantrópica y que hagan de la vida este detalle de dar. No, mézclelos para que el grupo sea homogéneo. Y en esa parte homogénea y en esa parte heterogénea mezclada, pues podamos nosotros bendecir a Dios, porque hay de todo en los grupos de evangelización. Quiero decirles que también es interesante y cuando lo miramos, lo vemos desde la perspectiva, esta perspectiva que nosotros tenemos es que cambiamos con mucha frecuencia de lugar. No. Usted tiene que predicar la palabra y explicarla y decirla y volverla a decir y utilizar el espacio y dar tiempo para que la semilla se siembre, para que los oídos puedan percibirse del mensaje que usted está dando. No salte, no brinque, no vaya hoy aquí, vaya mañana allá. Sea formal, y es lo que habla este plan. Sea formal y practique algo que sea idóneo, que todos conozcan que usted a tal hora va a estar realizando esto o aquello. Eso es seguridad, eso es afirmación, eso es convicción, eso es que las personas van a convencerse de que la iglesia es algo serio. Y entonces es la orientación que nos da aquí escoger un campo fijo donde estaremos evangelizando por espacio de 1 año. Vamos a sembrar la semilla. Que no dio fruto en 1 año. Bueno, el Señor Jesús no lo dijo. Y aún así hay otro espacio. Déjalo, vamos a esperar 1 año más. Vamos a abonar, vamos a regar, vamos a pensar en lo que pueda hacer Dios por ti en esas personas. Porque tú eres sencillamente un instrumento del reino de los cielos. Hay cosas que nos marcan. Y el paso número 3 habla de las buenas programaciones. Cuando yo era niño de 13 años, yo fui marcado por una expresión. Y he escuchado a muchos predicadores de una talla excepcional. He escuchado predicadores ante miles y miles de personas. Y he escuchado predicadores ante 2 o 3. Y crecí viendo escasos números. Y a medida que he podido crecer en el evangelio y ha avanzado la edad en mí, he podido lograr cosas y miles de personas han sido influidas por la palabra del siervo que les habla. Pero un día, y hablo aquí del tema de presentar buenas programaciones, de presentar buenos servicios, del que venga a tu iglesia pueda recibir un alimento nutritivo y especial, no un alimento descompuesto, o no lo que salga por donde quiera salir. Buena conducción de programa, buenos signos, buen mensaje. Elija, porque los predicadores tienen que ser los mejores expositores de la palabra. Recuerdo un hombre de apellido Perdomo, que era una persona muy sacrificada, pero ese hombre un día lo escuché predicar y dijo estas palabras: ojalá que nosotros podamos escuadriñar las escrituras para alcanzar la victoria.
Cuando yo escuché aquello tenía 13 años. Ya soy casi un anciano y eso no se me ha olvidado. No me afectó para perseverar, pero quizás alguna persona que está buscando la parte crítica no va a ver esto con buenos ojos, ni nosotros creemos que solamente el letrado tiene la oportunidad de hablar. Pero si letra con unción de Espíritu Santo, puedes ir al Areópago y allí hablarás, como lo hizo el apóstol Pablo. Cuando se recomienda que nosotros tengamos cuidado en la lectura de los servicios en la iglesia, que tengamos cuidado en la apariencia que ofrecemos, que tengamos cuidado en los números que escogemos, que tengamos cuidado con todo lo que debe ser para presentar un servicio extraordinario, lo hacemos porque no solo van a alimentarse los que están sentados en la iglesia. En el presente estamos llegando a miles de personas. Y si algo ha facilitado en medio de tanta tragedia este flagelo internacional, es que nos ha permitido llegar a miles y miles y miles de personas con el mensaje de Jesucristo. Cuando lo escuches, cuando lo oigas, que oigas un mensaje claro, nítido, especial, y que la palabra de Dios sea promovida. ¿Que podemos? Claro que podemos. Que el evangelismo es optativo, no es optativo. Que el evangelismo tiene que realizarse siempre, absolutamente. Que el evangelismo es estar en la iglesia y esperar que Dios traiga a las personas, no. Dios lo puede hacer, pero a nosotros se nos dio una encomienda de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y si lo hacemos, entonces podremos, con todos estos pasos y muchos más, en la estrategia que tengan los pastores en cada sitio y lugar, soñar, pensar que no es una utopía, y en nuestro onírico pensamiento, en nuestro pensamiento de sueños, saber que podemos lograr que cada uno gane uno. Que Dios les bendiga, es mi oración.